בין קודש לחול אני חי, עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא Shalom, bienvenidos a los que van entrando. Vamos a hacer lectura de la Torá. Estamos compartiendo el live para que vayan ingresando. Gracias a todos los que nos acompañan. Bienvenidos. Shalom, shalom. Vamos a hacer lectura de la Torá. Estamos en la porción 21. Del libro de Éxodo, en hebreo es Shemot, así que vamos a hacer lectura de la parashá número 21, como decía Marcelo, que lleva el nombre de Kititzá, que significa cuando hagas un censo. Hoy vamos a hacer lectura de la 1. De la 1. Uy, ya me estaba olvidando. Sí, porque recordá que Acá lo modificamos. No hemos modificado el cartel, pero sí en la lectura. Todos los que nos acompañan, aquí está la lectura. Éxodo 30:11 al 31:17. Mañana vamos a hacer la Aliyat número 2 y después ya vamos a organizarnos mejor, bien, en los próximos días. Amén. A todos los que van ingresando, recuerden siempre tener su Biblia a mano para seguirnos con la lectura y estudiar un poquito la palabra del Eterno. Amén. Vamos a dar gracias al Eterno porque tenemos acceso a su palabra. Él ha tenido misericordia y ha permitido que su palabra esté al alcance de nuestras manos, y como siempre lo hacemos una bendición por la Torá, que sería una Averajá. Amén. Bienvenidos también a los que van entrando. Vamos a comenzar entonces con la lectura de este Aliyá número 1. Y para comenzar hacemos esta Averajá de la Torá. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Heh Vav-Hei noten haTorá. Bendito seas tú, Yud-Heh Vav-Hei, Elohim, nuestro Rey del Universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Heh Vav-Hei, el dador de la Torá. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, como decía Marcelo, vamos a hacer lectura de la Aliyá número 1. Es decir, vamos a hacer lectura de Éxodo, capítulo 30, a partir desde el versículo 11 en adelante, y vamos a llegar hasta el capítulo 31, versículo 17. Para aquellos que quieran buscar y acompañarnos, vamos a comenzar. Y nos dice así, palabra del Eterno. Habló Yud-Heh Vav-Hei a Moisés diciendo: cuando tomes cuenta de los hijos de Israel en su censo, cada uno pagará el rescate de su alma a Yud-Heh Vav-Hei, para que no haya plaga entre ellos en su visitación. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento. Medio ciclo según el ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo será la ofrenda para Yud-Heh Vav-Hei. Todo el que pase por el empadronamiento de más de 20 años pagará la ofrenda a Yud-Heh Vav-Hei. El rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda a Yud-Heh Vav-Hei para hacer expiación por vuestras almas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo emplearás para el servicio de la tienda de reunión, y será para los hijos de Israel como memorial delante de Yud-Heh Vav-Hei
para hacer expiación por vuestras almas. Y Yud-Heh-Vad-Heh habló a Moisés diciendo: harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse y pondrás entre la tienda de reunión y el altar, luego la colocarás agua en ella y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para oficiar, para ofrecer a Yud-Heh-Vad-Heh la ofrenda ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Y habló Yud-Heh-Vad-Heh a Moisés diciendo: y tú mismo toma especies finas, 500 ciclos de mirra en grano, la mitad de canela aromática, esto es 250, y de caña aromática 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y el aceite de oliva 1 hin. Y harás con ellos el aceite para la unción santa, perfume fragante, obra de perfumista, y será el aceite de la santa unción con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los santificarás y serán cosa santísima. Quien las toque será santificado, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Dijo además Yud-Heh-Vad-Heh a Moshe: toma especies aromáticas. El 31. ¿Cómo? El 31. Sí. Leí hasta el 30. Ah, perdón. Disculpen. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre el pueblo. Dijo además Yud-Heh-Vad-Heh a Moshe: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Yud-Heh-Vad-Heh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Habló Yud-Heh-Vad-Heh a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en artificios de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de
Isamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la madera, la mesa y sus utensilios, el candelabro limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Habló además Yudhid-Vah-Hei a Moshe diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yudhid-Vah-Hei que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yudhid-Vah-Hei. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yudhid-Vah-Hei el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, es un poquito extensa esta aliyá número 1, es por esto que hemos decidido a leerla solamente hoy, sin la aliyá 2, la vamos a leer ya mañana. ¿Y por qué? Porque también dentro de esta aliyá, hay varios temas. Muchos. Sí, y bueno, que el tema principal que nos muestra esta porción, que es cuando hagas un censo, es justamente ese es con lo que comienza esta aliyá. Y recordemos algo muy importante, traigamos a la memoria todo lo que el Eterno había prometido a su siervo Abraham. Es por esto que da como este reglamento con respecto a cuando se haga un censo, cuando se cuenten los hijos de Israel, porque ¿cuál fue la promesa que el Eterno le da a Abraham? Que su descendencia sería incontable. Entonces, como él es justo, él es un Elohim no solamente de justicia, sino que de orden, justamente ordena esto, que se debía pagar cada vez que se censaba, se debía pagar el precio por cada una de los hijos de Israel que eran censados, porque recordemos que la promesa era de que iban a ser incontables. ¿Y para qué era ese pago? Para que no cayera plaga, así nos menciona al comienzo, para que no caiga plaga sobre los hijos de Israel. Shalom, hermanito Milton, bienvenidos a todos los que van ingresando. Bien, y recordando esto, analicemos, ¿no es cierto? Pensemos un poquito, lo traigamos a la época actual. Nosotros también debemos pagar, o sea, alguien también pagó por nosotros, mejor dicho, ¿no? No es que nosotros vayamos a pagar. Lo que nosotros tenemos que reconocer es quién pagó ese rescate por nosotros. Recordemos que también cuando David intenta hacer un censo, es que vinieron plagas sobre los hijos de Israel porque no se siguió
como lo ordenaba la Escritura, porque no se hizo conforme a la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque la descendencia sería incontable. Esa era la promesa que el Eterno había hecho con su siervo Abraham. Entonces, como él es un Elohim que cumple sus promesas, es por esto que ordena que se debía pagar el precio para que no caiga maldición, por así decirlo, sobre los hijos de Israel. Y es por esto que sucede eso con David, ¿no es cierto?, cuando hace el censo. Recordemos que allí murieron varias personas. Entonces, tengamos presente esto. Hay alguien que también pagó ese precio. Miren lo que nos señala, que se debía pagar con plata, dice. ¿A qué nos hace referencia? Eso nos lleva a nuestro sumo sacerdote, a Yeshua, que él pagó ese precio. Ese precio lo pagó no con plata, sino con algo más valioso, que es con su sangre. Fuimos comprados con su sangre preciosa, con su sangre divina. Entonces, si nosotros somos comprados con esa sangre, el que nos está señalando y nos está mostrando la Escritura, que por medio de ese pago que se hizo, es que somos injertados, somos parte del pueblo. Entonces, sé que va a sonar muy tedioso que siempre lo estemos repitiendo, pero cuando nosotros quitamos a Yeshua de nuestras vidas, de la ecuación, ya no somos parte del pueblo, ya no somos parte del pueblo, es decir, no pertenecemos. ¿De qué manera vamos a pertenecer al pueblo, a las promesas, por medio de la sangre del sacrificio de Yeshua? Si nosotros comenzamos a decir que Yeshua que no es el Eterno, que no es su imagen visible, que Yeshua es un hijo de hombre, de José y de Miriam, si decimos que solamente es un simple hombre, un simple profeta, si decimos esto, no tenemos salvación. Él de ninguna manera podría haber pagado el precio, el rescate, nuestro rescate. Miren lo que nos dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Somos esclavos de los hombres cuando nos vamos tras esas doctrinas de hombre que están diciendo y que hoy se han levantado con más fuerza a decir que Yeshua no es Elohim, a decir que Yeshua es un simple hombre, que es un simple profeta, o también a decir que Yeshua tiene divinidad y que es un ser divino aparte del Eterno, diferente del Eterno, se hacen otro Dios para sí mismo. Estamos sacando al Eterno de nuestra vida, de la ecuación. Vuelvo a repetir, estoy robándote letra. Sí, por eso me reía hace un ratito, porque es muy sencillo, ¿verdad? Yo siempre lo pongo como un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros, para llegar al resultado de la salvación, nosotros tenemos que tomar esa ecuación que nos dice en Apocalipsis, la paciencia de los santos, que es justamente guardar los mandamientos de Elohim, que esa sería la sumatoria, más la fe en nuestro don Yeshua. Eso nos da igual a estar aceptos ante la presencia del Creador, ¿no es cierto?, de tener nuestras vestiduras limpias, blanqueadas, y poder estar en el reino de la eternidad. Entonces, si lo usamos como una ecuación matemática, sería los mandamientos más la fe en Yeshua es igual a salvación, es igual a vida eterna. Entonces, si nosotros sacamos la Torá, los mandamientos, de la ecuación y dejamos solamente a Yeshua, no vamos a llegar al resultado de la vida eterna, porque la vida eterna se da por la sumatoria de estas dos condiciones, de estas dos partes de la ecuación. Si yo saco a los mandamientos, no llego a la vida eterna, no tengo el mismo resultado. Si yo saco a Yeshua de la ecuación,
tampoco voy a llegar. Solamente con cumplir los mandamientos no voy a llegar a la vida eterna. Nosotros en ese sentido lo comparo, ¿no es cierto?, con una ecuación matemática. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y escuchar con mucha atención a todo lo que enseñamos, a todo lo que escuchamos enseñando, y ponerlo a prueba, ver si realmente la prédica o lo que está enseñando, primero está en las escrituras, está en los libros, y segundo, ver si no rompe esta ecuación para llegar a la vida eterna, digamos, para llegar al resultado final. Entonces, tenemos que tener, pero es muy importante todos los detalles que tenemos en estos versículos, ¿no es cierto?, que estuvimos leyendo. Muy interesante todo eso. Es más, te quería leer, acompañar con la lectura, justamente esa historia de David está en Primera de Crónicas 21, donde dice... sí, lo mencioné, pero no me acordaba. Sí, Primera de Crónicas 21 dice: Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David les ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo de Israel desde Berseba hasta Dan, y tráigame un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo, mire, Joab mismo, un siervo de David, uno de los soldados que luchaba junto a David, le dijo, uno de sus generales, que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Y para qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Mire, Joab sabía la instrucción del Eterno. Esta instrucción que hoy nosotros estamos leyendo en Éxodo, Joab la tenía bien clara. Y dijo, ¿para qué su majestad va a hacer esto? Si su majestad sabe que todo Israel es siervo de su siervo. Entonces, el censo que pide el Eterno, justamente en esta instrucción, es justamente por el rescate, por el medio ciclo que tenían que presentar, la plata, esa plata de redención. Es lo mismo que nuestro don Yeshua después pagó a precio de sangre, como lo explicabas vos. Pero interesante lo que dice inclusive al principio también, Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David. Después, esta misma historia la tenemos en Segunda de Samuel 24 del 1 al 9, y también, pero empieza distinto en este caso. Samuel lo narra de otra manera. Una vez más el Señor se enojó con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándole levantar un censo de Israel y de Judá. A ver, cuando el Eterno, recordemos, hace poquito leíamos las porciones de Faraón donde decíamos que el Eterno endureció el corazón de Faraón, y explicábamos que no, que lo que había hecho realmente el Eterno era mostrar, develar qué había en su corazón. En este caso permitió que David necesitara tener ese número, que sintiera esa necesidad de decir, de ser temeroso y no confiar en el Eterno, no confiar en Él, sino confiar en los números. Entonces, cuando hace esto, viene toda la maldición a consecuencia de ese temor que tuvo David, porque en ese momento tenían guerras, distintos frentes de guerra para presentar. Entonces David quiso saber cuántos soldados tenía, pero no fue instruido por el Eterno, sino que el temor lo llevó a hacer esa cuenta. Recordemos, el Eterno nunca va a provocar algo, ese sentimiento de temor de David. Por eso en Primera de Crónicas nos dice que Satanás tentó ese sentimiento de temor, de ser temerosos en confiar en nuestros recursos. Cuando por ahí nos pasa con el sábado, con el Shabbat, decimos, no, pero yo no puedo dejar de trabajar en Shabbat porque no voy a tener el suministro de sustento para mi familia, para llevar a mis niños, para llevar a mi esposa, llevar la comida y ponerla sobre la mesa. Estamos dudando
del Creador, dudando de que Él nos dará ese suministro, que nos dará esa doble porción de maná en el día viernes. Entonces, aquí David dudó, tuvo esa duda, así que Hasatán siempre está ahí, siempre nos está observando y está viendo nuestro temor y nos hace caer muchas veces en dudar del Creador, de quien nos sustenta de todas las cosas. Recordemos algo con respecto a eso. Todo lo que hemos leído el libro de Job, podemos ver que el enemigo, el adversario, se presenta delante del Eterno como el acusador. Él es el acusador y el Eterno le permite esto. Le permite porque para probarnos también. Es un modo de probarnos. De hecho, de esa manera probó a Job. Y es lo que también sucede con David. Sin embargo, hemos visto muchas personas decir que como dice eso el pasaje, que Hasatán es el Dios del Antiguo Testamento. Dicen esta aberración justamente porque desconocen la Escritura, desconocen la palabra. El Eterno le permite que nos ponga a prueba, porque son pruebas. ¿Y por qué el Eterno nos prueba? Para saber si verdaderamente le vamos a seguir, si verdaderamente le vamos a ser fiel. Amén. Bueno, continuando con esta porción, ¿no es cierto? Con esta aliyá número 1, ¿cierto? Que hoy solo hacemos una, ya me vuelvo a confundir. Bueno, con esta aliyá el Eterno le ordena hacer la fuente de bronce. Y vemos algo muy importante con respecto a la fuente de bronce, ¿no es cierto? Que hay muchas cosas importantes, ¿no es cierto? Que el material con el que está hecho la fuente de bronce ayuda a repeler, ¿no es cierto? A repeler todas las cosas malas, ¿no es cierto? Y también ayuda a limpiar. También estaba hecha que se podían reflejar, ¿no es cierto? Les ayudaba a ver cómo estaban. ¿A qué apunto con esto? Que esto lo tenían que hacer cada vez que iban a la presencia del Eterno, cada vez que se iban a acercar a ofrecer o a ofrendarle al Eterno. No podían ir si no se lavado las manos, si no se habían, como menciona, lo voy a leer, se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran, dice, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Bien, cada vez que se acercaban al Eterno a ofrecer, ¿no es cierto?, ofrecer las ofrendas, debían estar limpios, purificados. Esa fuente de bronce que los ayudaba también a verse como estaban, para que también podían verse si estaban en condiciones de entrar, ¿no es cierto?, a la presencia del Eterno. También nos muestra y nos refleja cómo nosotros debemos acercarnos al Eterno. Cuando nosotros vamos a entregar nuestras ofrendas, ya sea nuestras ofrendas, nuestras oraciones o nuestras alabanzas, nuestras exaltaciones, yo no me puedo acercar al Eterno a adorarle, a darle una alabanza cuando yo he estado discutiendo o estoy enojada con algún hermano o con mi prójimo, con alguien. No me puedo acercar de esa manera. Recordemos esto, ellos seguían haciendo estas cosas en tiempo de Yeshua. Y si bien Yeshua, cuando no siguieron este ritual de lavado del lavado de manos, que todavía la amada casa de Judá siguen estos rituales, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sean malos, pero ¿qué nos enseñó Yeshua? Justamente esto, que primero, si nos vamos a acercar
al Eterno, que dejemos, y tenemos algo en contra de nuestros hermanos, que dejemos nuestra ofrenda y primero nos reconciliemos con la persona con la que estamos mal y recién nos acerquemos al Eterno. Es más importante eso que el ritual exterior. Amén. Sí, te iba a leer justamente lo que dice nuestro don Yeshua en Mateo 5, 23 al 24, donde dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que nos enseña nuestro don Yeshua y así nosotros tenemos que ser, inclusive en este caso. Pero bueno, el tema del lavado de manos viene más que nada también ahí como lo explica para el sacerdote Aarón, para entrar en la presencia. Por eso también nosotros, digamos, la amada casa de Judá lo sigue practicando y nosotros ya no de esa manera, ya que no tenemos templos, sino somos nosotros mismos tabernáculos hoy en día. Amén. Amén, es correcto. Otra cosa también con respecto a la fuente de bronce que lo mencioné, que con el material que estaba hecho, que ayudaba a repeler todo elemento extraño, también nos sirve como ejemplo en nuestra vida para que nos saquemos y también repelamos, ¿no es cierto?, de nuestras vidas todo tipo de doctrina extrañas a la palabra del Eterno. Que la única doctrina que tenemos que seguir es la del Eterno, y que el mismo Yeshua dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces debemos seguir una sola doctrina, y es su palabra, su escritura, no doctrinas del mundo, no religiones. Entonces tenemos esa fuente de bronce, también nos ayuda, ¿no es cierto?, el material con el que está hecho, que también la Torá nos representa ese reflejo, ¿no es cierto?, de cómo estamos nosotros para estar en presencia del Eterno. Entonces todas estas cosas lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Si bien, como dice Marcelo, ya no hay templo, ya no hay el sumo sacerdote, ahora no es en orden levita, sino en orden de Melquisedec, y es Yeshua. Pero es todo por medio de él somos reyes y sacerdotes, y estas leyes son leyes sacerdotales. No vamos a hacer el ritual en la fuente de bronce, porque no existe, ya no está más esa fuente de bronce, ya no está más el templo somos nosotros, y para presentarnos delante del Eterno debemos estar limpios, sin doctrinas extrañas, y guardando sus mandamientos. Y es de la manera que vamos a estar aceptables para estar en presencia de él. Amén. Sí, igualmente ahora cuando sigamos leyendo en lo que leímos, cuando sigamos avanzando, también vamos a ver todo esto y tenemos que tener en cuenta esa palabra que vos dijiste, muy importante, esa frase, doctrinas extrañas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque el Eterno no acepta esas doctrinas extrañas. Doctrinas que sean de que me pareció, de que según yo, de que veamos, me conviene o no me conviene, porque así, porque no, porque yo creo. Ese tipo de cosas el Eterno nos demuestra que no son de su agrado. Él quiere que nosotros seamos obedientes conforme a sus mandamientos. Es más, lo deja bien claro cuando nos habla del aceite, de la unción, del incienso que debía ser presentado. En los dos casos nos dice exactamente lo mismo. Será preparado especialmente por personas especializadas para hacer eso. Eran personas que estaban llenas del Espíritu, que tenían esa sabiduría que el Eterno les había dado para hacer estas mezclas, tanto en el aceite de unción como en el incienso que se presentaba en el altar. Pero nos dice que no lo hagamos nosotros por nuestra propia cuenta, porque seremos cortados directamente. Hoy en día vemos
que hay doctrinas, hay religiones que se levantan, no, este será el aceite de la unción, vamos a ungir a este hermano con... Y la Torá nos prohíbe hacer eso. ¿Por qué lo están practicando? ¿Por qué lo están poniendo en práctica si la Torá nos prohíbe? El aceite ese, el que tenía que ser de la unción para ungir a los reyes, a los sacerdotes, al altar, al tabernáculo, Era especial. era pura y exclusivamente especial. Así como lo era tan especial el aceite de las olivas machacadas para la menorá, así de especial era este aceite de la unción. Hoy en día tenemos que tener cuidado, no tenemos que permitir que nos unjan con estos aceites extraños, porque no son aceites que el Eterno ordenó. Con esos inciensos vemos que también hay muchas congregaciones que encienden inciensos tratando de imitar esto, y acá nos dice que no debemos ni siquiera imitarlo, que no debemos prepararlo, y de hecho los ingredientes que tenía para hacerlo hoy en día ya no se sabe a ciencia exacta cuáles eran los ingredientes para hacer esos inciensos, ¿no es cierto? Y sí, Para este aceite no se sabe. Entonces, ¿cómo vamos a intentar hacerlo, a quemar cuando el Eterno no le agrada, y también con el mismo fin cuando el Eterno nos está diciendo que no lo debemos hacer porque el que lo haga iba a ser cortado? exactamente. Y tenemos que tener esto también en cuenta, mucho cuidado, porque tenemos que entender, más allá de la práctica literal de que hay personas que quieren reconstruir estos inciensos, más allá de eso, tenemos que tomar en cuenta que en Apocalipsis 5:8 nos dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ese es el incienso que hoy nosotros tenemos que presentar, y en el que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de presentarlo, porque si el Eterno nos deja claro que literalmente si alguien quiere reproducir un incienso y no sabe exactamente cómo era en aquel entonces, que ya no se sabe en realidad, sería cortado. Y es que también dice, aunque fueran estos mismos ingredientes, que no se debía replicar para hacerlo y para derramarlo sobre cualquier persona. O sea, no se debía hacer, nada más era para el templo. Hoy no hay templo. Exactamente, digamos, con el sentido de unción, esas unciones especiales que vemos en las distintas congregaciones, esos inciensos especiales que prenden enfrente de altares, enfrente de distintos elementos, y lo ponen ahí enfrente de la congregación. Mucho ojo con eso, mucho cuidado, y tenemos que tener también nosotros la parte espiritual, entender que el incienso que hoy debemos presentar, ese olor grato para el Eterno, son nuestras oraciones, son las oraciones de los santos. Santos, recordemos que es Kadosh, la oración de los apartados, la oración de las personas que estamos apartadas, tienen que ser también, tenemos que venir a la hora de presentarnos a orar con esta misma situación, digamos, con esta ser cuidadosos, ¿no es cierto?, a la hora de presentarnos. Claro, y bueno, vean que es toda una secuencia. Primero nos dice que debemos estar limpios, es decir, repeler de nuestras vidas toda doctrina mala. También no tener nada en contra de nuestros hermanos, no venir con enojos, con ira, con cosas ocultas. Debemos ser limpios y ser obedientes a la palabra. De esa manera podemos nosotros ya presentar nuestro incienso, pero que son nuestras oraciones o nuestras alabanzas, y que de esa manera van a subir como aroma agradable. Hoy me encontraba en la calle con una persona que me dijo,
Yo a veces pienso que el Eterno no existe o porque no siento que no escucha mis oraciones. ¿Y qué pasa allá en el mundo? ¿Por qué piensan que el Eterno no escucha las oraciones? Justamente, primero, porque no le conocen. No conocen su voluntad y no conocen de qué manera se deben acercar al Eterno. Y ese es un trabajo que debemos hacer no solamente nosotros, sino ustedes también. Es un trabajo que debemos hacer en conjunto. Nosotros sabemos cómo podemos acercarnos al Eterno, pues hay que salir a decirle a la gente cómo se tiene que acercar al Eterno, cómo va a recibir el Eterno sus oraciones, cómo el Eterno va a escuchar sus oraciones. Amén. Por eso nosotros lo que hacemos es estudiar sus instrucciones para saber, justamente es lo que nosotros debemos hacer, estudiar, instruirnos, leer, escudriñar, cada uno de nosotros, no solamente nosotros que estamos llevando la palabra, porque nosotros lo que hacemos es un acompañamiento de lectura nada más y un pequeño análisis de los versículos después para ayudarnos justamente a comprender algunas cosas que a nosotros se nos han sido reveladas y queremos guiarlos y enseñarlos a todos para que aprendan, y así como ustedes también deben hacer eso, escudriñar, primero leer, llevar y hacer como los de Berea, escuchar la palabra, y si escuchamos la palabra vamos y vemos qué es lo que está diciendo. Entonces tenemos que llevar eso a la práctica. Amén. Bueno, luego vemos algo muy importante, que es con respecto a cuando se escogen las personas que iban a hacer estas cosas. Y miren lo importante de cómo el Eterno escoge estas personas, que escogió a Bezalel, y que era hijo de Uri, y ¿cómo se llama? A Joliat. De la tribu de Dan. Sí, de la tribu de Dan. Notemos esto tan importante. Bezalel es de la tribu de Judá. De Judá, y a Joliat es de la tribu de Dan, es decir, Bezalel estaba representando la casa de Judá y a Joliat la casa de Israel. Uh-huh. Una de las tribus de la casa de Israel. Así que miren lo importante, las dos personas que escoge para que hagan, son los que se iban a encargar de hacer la fuente de bronce. Sí, todas las cosas. Ellos eran los instructores de todo. Exacto. Y el Eterno había, miren lo que nos dice, le he llenado, dice, con un espíritu divino en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obras artísticas. El otro día hablábamos con respecto a los dones que el Eterno reparte. El Eterno da dones, nos ha dado distintos dones a todos, pero hay algo muy importante. Nos ha dado dones, pero no todos tenemos el espíritu del Eterno. Y ellos tenían un espíritu, el Espíritu Santo, tenían el espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque ellos eran apartados. Eso es tener el Espíritu Santo. Ya lo habíamos hablado, que tener el espíritu de santidad es vivir conforme a la voluntad del Eterno. Muchos podemos tener dones, distintos dones, pero no lo aplicamos para hacer la voluntad del Eterno. Entonces no tenemos el espíritu de santidad en nuestra vida. Tenemos sí el don por el Eterno, pero no el espíritu de santidad. Ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Y es por esto que ellos fueron escogidos especialmente. Bezalel, que significa esto es en la sombra de Elohim, en la sombra de Dios, y a Joliab o Eliab, esto es en la tienda del Padre. Entonces, si unimos estos dos nombres, nos queda bajo la protección en la tienda del Padre. Miren lo importante que es
caminar en santidad. ¿Cuáles son aquellas personas que están bajo la protección del Padre? Aquellos que guardan los mandamientos, aquellos que guardan la Torá, porque la Torá significa eso, es un cerco protector. Eso significa estar bajo sus instrucciones, estamos bajo su protección. Entonces ellos tenían esto, no solamente tenían ese don de inteligencia, de sabiduría, de que podían hacer cosas artísticas, sino que también vivían conforme a la voluntad del Eterno. Amén. Amén, sí, y después nos dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Recordemos que siempre todo sabio de corazón es temeroso de Elohim, eso es lo que nos dicen los proverbios, que el sabio de corazón es el temeroso al Eterno. Entonces, el Eterno escogió especialmente a estas personas, más allá de los dones que nosotros tenemos en nuestra vida. El Eterno también nos escoge y nos fortalece en lo que a Él le parece correcto para nuestra vida. Nosotros tenemos que empezar a confiar más en el Eterno y no tanto en nosotros mismos, en lo que podemos llegar. Así como Moshe tuvo temor y él mismo rechazó ese llamado en un principio, dijo, no, pero yo soy temeroso, nadie me va a creer, yo no puedo hablar bien. Sin embargo, el Eterno igual lo puso como siervo porque él era temeroso de Elohim, a pesar de que había sido un príncipe egipcio que estaba alejado, que había nacido, crecido y tenía otra cultura, tenía otra forma de ver las cosas. Sin embargo, el Eterno no fue casualidad que lo llevó lejos de Egipto, que lo llevó a pastorear ovejas, que lo llevó a Madián, ¿no es cierto? Y lo tuvo ahí durante 40 años enseñándole el temor a Elohim y las artes de aprender a pastorear. Entonces, el Eterno no es casualidad que lo tuvo ahí durante tanto tiempo, no es casualidad que lo hizo salir de Egipto, no es casualidad que el Eterno le salvó la vida en un cesto. ¿Verdad? Y entonces tenemos que entender todas esas cosas y también de nuestra propia vida, nuestro propósito en la vida. No es casualidad que estemos enseñando, no es casualidad que estemos despiertos, no es casualidad que hayamos escuchado el llamado del Eterno y tener en nuestro corazón el temor a Elohim y en guardar sus mandamientos. Es todo un plan perfecto del Eterno al cual nosotros tenemos que apegarnos y tenemos que seguir adelante. Él nos llama, incluso la palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces tenemos que tener ese corazón dispuesto, ese corazón temerosos y ir hacia adelante en cuanto a sus mandamientos, a sus instrucciones y entender, porque hay muchas personas que dicen, no, pero yo sé mucho, yo soy muy sabio. Hay muchas personas que se creen muy sabios, pero sin embargo no son obedientes a las instrucciones del Eterno. Y por su misma arrogancia, por su mismo creer que ellos saben más, muchas veces terminan cayéndose del camino, alejándose de las instrucciones del Eterno. Así es. Bueno, luego, continuando, ¿no es cierto?, con esto, vemos algo también bastante importante. Mírenlo en los temas que había, ¿no es cierto?, en esta primera aliyá, que era primero el rescate de las almas, el rescate de cada uno, ¿no es cierto?, cuando se hacía el censo. Luego tenemos el tema de la fuente de bronce, de la construcción de la fuente de bronce y lo importante que es para nuestras vidas. Luego hemos visto los inciensos, ¿no es cierto?, cómo debía ser el aceite, cómo debían ser los inciensos aromáticos y que representan nuestras oraciones, que primero debemos limpiarnos para poder acercarnos al Eterno, cómo debemos acercarnos al Eterno. Y luego vemos, ¿no es cierto?, acá esta elección que hace el Eterno de escoger a Bezalel, que es de la tribu de Judá, y a Joliat, que es de la tribu de Dan, que representan a la casa de Israel, y que son estas personas que van, estas dos personas, ¿no es cierto?, representando estos dos pueblos para la construcción
de lo que es el tabernáculo, el arca. Bueno, también coge a otras personas que también tenía el espíritu del Eterno, ¿no es cierto?, que los había dotado con sabiduría también. Y todo lo debían hacer conforme a lo que se le había mostrado a Moisés. Luego el Eterno vuelve a hablar con Moisés y vuelve a señalar algo que lo dice desde el principio, desde la escritura, desde que hemos comenzado a leer Génesis, está desde el principio a fin, y es el cuarto mandamiento, el que nadie quiere obedecer, el que hoy saltan en contra de ese mandamiento. Y miren, hemos aprendido algo con el estudio de la palabra. Cuando el Eterno nos repite algo en la escritura más de una vez, más de 2 veces, es porque está haciendo énfasis de que lo hagamos. Pero no sé qué cantidad de veces ya venimos leyendo la instrucción del Eterno con respecto al Shabbat. Lo vuelve a mencionar acá, dice, y habla a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis sábados, dice acá, ¿no es cierto?, en esta traducción, pero es mis días de reposo, mis Shabbat. Es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, quien os santifica. Muchos dicen: no, pero yo, ¿para qué? ¿Por qué voy a guardar el Shabbat si eso es para los judíos? Dicen muchos. Y el Eterno está diciendo, el Eterno lo hizo desde el principio, antes de que existiera la tribu de Judá. Muchísimo antes, o sea, desde el inicio. Y encima, acá lo dice, no lo dice, para que sepan que solo lo guardan los judíos. No dice eso, acá dice, para que sepan que yo soy Yud-Heh-Vav-Hei. El Shabbat lo debemos de guardar porque Él lo creó para nosotros y Él mismo reposó en Shabbat. ¿Quiénes somos nosotros para no guardar Shabbat? Sí, creo que ya es... Sí, ya van más de 10 veces que nombramos Shabbat. Sí, no sé y lo vuelve a instruir, ¿no es cierto? Y acá nos da... anteriormente nos daba sobre el maná, sobre el alimento en el desierto. En Génesis nos da que Él reposó y santificó ese día, que lo apartó a ese día. Y acá nos dice que nosotros debemos ser apartados en ese día. Es nuestra señal, es la señal de su pueblo Kadosh, de su pueblo israelita. Shalom, hermano Caleb. Bienvenido. Así que vuelve otra vez a repetirlo. Aquel que niega el Shabbat, que se rehúsa a guardarlo, lamentablemente está yendo en contra de las escrituras. Aquel que dice: no, pero Yeshua es mi Shabbat, Jesús ahora es mi reposo. En ningún momento Jesús habló sobre el reposo del día, sino habló del reposo de los cargados, del pecado, de la carga del pecado que nosotros llevábamos. Él nos aliviana la carga, porque por medio de Él somos redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre, lo que decíamos del rescate. El rescate no es del día, el rescate no es del día de reposo, el rescate es de los pecados. Él nos libera de los pecados, Él es nuestro abogado enfrente del Padre. ¿Por qué seguimos creyendo esa idea de que no, yo ya lo guardo al Shabbat cualquier día porque Jesús es mi Shabbat, entonces no importa el día? Pero si el Eterno nos deja más que claro, y esta creo que es la enésima vez que lo nombramos, que es una señal entre Él y su pueblo. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo escogido del Eterno. Nosotros, nos dice Pedro, en Primera de Pedro, nos dice, Primera de Pedro 2:9, nos dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. ¿Cómo nos adquirió Elohim a nosotros? ¿Cómo nos adquirió? Sino por medio de su sangre, la sangre del Cordero que fue el sacrificio. Él nos compró. Ahora nuestro Señor es Yeshua, y por medio de Yeshua nosotros debemos guardar sus mandamientos.
que sus mandamientos son livianos. Él nos aliviana la carga, porque los mandamientos de los que nos aliviana es justamente de nuestros pecados, de nuestras cargas que traíamos hasta este momento, y también de todas esas cargas de las doctrinas que le agregaban cosas a las escrituras y a los mandamientos. Entonces Él nos aliviana todas esas cosas, nos mostró que por medio de Él nosotros vamos a llegar, y nos vuelve a repetir otra vez, una vez más, el tema del Shabbat. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Más vosotros sois linaje escogido, dice Pedro, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si nosotros negamos que somos pueblo de Israel, todavía seguimos en las tinieblas. No hemos escuchado el llamado de nuestro don Yeshua a la luz. Todavía seguimos en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando escuchamos y oímos y creemos que el Shabbat ya no es parte de nuestra vida, que ya no es parte de de nuestra vida, que ya no debemos cumplirlo, no debemos guardarlo como el Eterno nos manda. Y eso que todavía no llegamos al... que hay más todavía. Amén. Amén. Bien, sí. Se me fue lo que iba a decir. Perdón. Me extendí. No, está bien, sí, justamente eso, lo que mencionabas con respecto a de que es un día apartado, y que el Eterno, ¿no es cierto?, lo santificó, lo apartó, nos enseñó por medio de Yeshua cómo debíamos guardarlo. Y recuerden, en esa época, como mencionabas vos, Yeshua les quitó, ¿no es cierto?, esas cargas, esas añadiduras, esas doctrinas que traían, esas palabras de hombre, porque Él vino en contra de la palabra de hombre, no vino en contra del Shabbat, no vino en contra de la palabra del Eterno. De hecho, lo vemos a Yeshua, ¿no es cierto?, hablando con respecto al Shabbat, con respecto al día de reposo, porque cuando vos bien lo explicabas, se menciona de que Yeshua es nuestro reposo, pero no dice que Yeshua es nuestro día de reposo, sino es que no es nuestro reposo, que en Él descansamos, es decir, Él nos redime de nuestros pecados. Bien, cuando Él viene y habla del día de reposo específicamente, él justamente menciona y dice, les enseña y les dice, es lícito hacer el bien en Shabbat. Cuando Yeshua está anunciando y explicando, estoy parafraseando el versículo porque no lo recuerdo, pero cuando Él les dice es lícito hacer el bien en Shabbat, creo que había sanado, si no mal recuerdo, había sanado a un hombre que tenía la mano seca, y le dice, es lícito hacer bien en Shabbat. Nunca les dice, por tanto, ya no guarden Shabbat. Nunca dice eso, sino Él confirma que el Shabbat, porque no solamente está confirmando que es lícito hacer el bien en Shabbat, sino que también está confirmando el Shabbat. No lo está negando al Shabbat, no está, porque si no, diría, es lícito hacer el bien, no importa el Shabbat, diría. O diría, es lícito hacer el bien, no guarden Shabbat. Jamás dijo eso, jamás vino en contra del Shabbat. Él lo que vino es en contra de las palabras de hombre. Y hoy en día, hoy también tenemos ese mismo, estamos viviendo casi en la misma época. Tenemos muchas añadiduras, mucha palabra de hombre. Él nos ha sacado, nos ha redimido de la esclavitud del pecado, porque estábamos en pecado cuando estábamos en el mundo. ¿Y por qué digo que estábamos en pecado cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en otras religiones, en otras doctrinas? Porque estábamos transgrediendo los mandamientos, estábamos transgrediendo su Torá. Estábamos pensando que la Torá estaba abolida, que ya no teníamos que hacer nada, que no teníamos que guardar mandamientos. Entonces, de eso nos está redimiendo hoy en la actualidad Yeshua. Yeshua nos saca de allá, de la esclavitud, del pecado, del mundo, de las doctrinas. Nos está haciendo esta fuente de bronce que podemos ver ahora
en esta liyá, en la liyá 1, esa fuente de bronce que repele toda doctrina mala, nos está sacando todas las doctrinas. Yo he visto varias personas que ya no quieren saber nada con religiones porque han sido engañadas en una, en otra, porque ninguna los convence, porque Yeshua los está llamando, Yeshua los está limpiando de esas doctrinas malas. Entonces, tenemos que acercarnos confiadamente a Yeshua, y así como nos muestra la Torá, como nos muestra su instrucción, repeliendo nuestras vidas, ¿no es cierto?, de toda doctrina mala, sacando todo lo que nos contamina desde afuera, amigándonos no tengo la palabra, pero es reconciliándonos, perdón, con nuestros hermanos o con el prójimo para acercarnos al Eterno, porque eso es lo que estábamos viendo ahora, que así tenían que acercarse. ¿De qué manera se acercaban? Lavándose, limpiándose, que no tuvieran ninguna mancha, porque recordemos que la fuente les ayudaba a ver cómo estaban, si tenían alguna mancha, porque no podían acercarse así delante del Eterno. Y de eso es lo que nos tenemos que limpiar nosotros, del pecado, para así acercarnos. Sí, lo que vos comentabas era en Lucas 6, 9 al 11, le dice: entonces Yeshua les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Amén. Bueno, ven, en ningún momento ahí está diciendo que él viene en contra del Shabbat o que él viene a abolir el Shabbat. Jamás dice eso ahí, sino que está confirmando el Shabbat. Está diciendo que en Shabbat se debe hacer el bien. Exactamente. Entonces, si Yeshua, si Jesús está diciendo que en Shabbat se debe hacer el bien, quiere decir que el Shabbat sigue vigente, sigue aún vigente para todos, no solamente para judíos, como mencionan algunos, sino para todo el pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Como vos lo mencionabas, somos todos nosotros, aquellos que hemos sido injertados por medio de la sangre del sacrificio de Jesús, que lo hemos conocido con el nombre de Jesús, pero es Yeshua. Exactamente. Amén. Y eso lo encuentran en Efesios 2:11, donde nos muestra que antes éramos gentiles y ahora por medio del sacrificio de nuestro don Yeshua somos partícipe de la ciudadanía del pueblo de Israel. Entonces, si somos ciudadanos de Israel, estas palabras son para nosotros. Esta señal, este pacto que hace el Eterno como señal, que deja el Shabbat como señal entre él y su pueblo y el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros confiamos en que nuestro don Yeshua nos rescató y sacrificó su vida, entonces ahora somos ya parte, dejamos de ser gentiles. Dejen de creer que somos gentiles o que estamos fuera de la ciudadanía de Israel. No estamos dentro de la ciudadanía literalmente, no somos partícipe de la parte geográfica, sino somos partícipe de la ciudadanía de nuestro Adón, de nuestro Elohim. Somos parte de su pueblo, el pueblo escogido. Él no escogió al pueblo de Canaán, al pueblo de Filistea, no escogió a ellos, ni a los egipcios, no, escogió al pueblo de Israel, y nosotros somos parte de ese pueblo, más allá de que no tenemos sangre. Inclusive en el monte Sinaí, donde a los pies del monte se estaban dando todas estas instrucciones, no solamente había pueblo de Israel de sangre, sino también había una multitud mixta. En Éxodo nos muestra que cuando salieron de Egipto, no salieron solamente los varones de Israel, sino que salió toda una población que eran egipcios, eran nubios, eran de distintas naciones que estaban en Egipto y vieron estas señales y dijeron: sí, yo quiero ser parte de ese pueblo, yo soy temeroso de esas señales. Vieron las señales y vieron cómo todos los dioses de Egipto fueron destronados,
por el poder del Eterno. Entonces, nosotros somos temerosos de Elohim, nosotros vemos las señales, nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Bueno, seamos parte. Nuestro On Yeshua nos acerca por medio de su sacrificio, nos acerca a esa ciudadanía. Entonces tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que cumplir, ser obediente a los pactos, ser obediente a todas las instrucciones que el Eterno nos deja. ¿Por qué nos seguimos rehusando y creyendo que esas cosas ya están en la antigüedad, que ya son cosas pasadas? Cuando no malinterpretemos los libros de la Biblia, los textos, los pongamos en contexto, veamos, escudriñemos a qué se hace referencia, porque muchos se prenden de los distintos versículos del libro de Hebreos y sabemos que ese libro fue escrito por una persona que entendía mucho del sacerdocio y está hablando de las leyes sacerdotales, que ahora tenemos un nuevo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces todas las cosas sacerdotales y rituales que se hacían ya no están vigentes, pero tenemos que seguir estudiando, guardándolas, porque nos enseñan, nos muestran acercarnos al Eterno, cómo en la antigüedad se acercaban, y tenemos que trasladarlo a nuestra vida real. Es como yo decía hace un rato, el incienso ya después en Apocalipsis nos muestra que el incienso son nuestras oraciones, son nuestras alabanzas, ya no es ese incienso, porque es más, nadie sabe cómo se hacían las proporciones de ese incienso. Entonces, ¿de qué me sirve si ya no lo puedo reproducir? Ya no hay personas que le reproduzcan ese incienso para llevarlo al altar, y que hoy en día ese olor grato de ese incienso son mis oraciones. Trasladémoslo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de hoy en día. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí ha llegado la aliyá número 1. Mañana vamos a leer la 2 y después ya vamos a seguir acomodándolo, porque mañana también es larga. Amén. Amén. Le damos las gracias a todos los hermanitos que estuvieron ahí abajo escuchando, por sus likes, por sus corazoncitos, para seguir, para que más personas puedan verlo. Recuerden que esto queda grabado, después lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. También los invitamos para que entren a nuestro canal de YouTube, y ahí está la porción completa del año pasado. Si quieren, pueden verla. Ahí lo hicimos, creo que hicimos la porción completa, no le hicimos como lo estamos haciendo este año, aliyá por aliyá. El año pasado lo hacíamos para allá. Sí, así que bueno, ahí lo pueden ver si desean verla toda completa, y está bastante detalladito. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos como siempre lo hacemos con la bendición arónica. Le damos las gracias a todos los hermanitos que estuvieron. Acá tengo mi compañía, que la cantamos en hebreo y después la hago en español. Amén. Vamos a despedirnos entonces. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja Bihuneka, Yisa Adonai panaveleja, Beyashem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Alce Adonai sobre ti su rostro y te conceda la paz. Shalom. 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 Laila Tov, bendiciones, y continuamos mañana con las lecturas. Amén. Laila todo. Leila Tata, Shalom. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby, y a todos los que se fueron uniendo. Shalom. Amén. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ